Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Hoy a viernes, como tú bien sabes, la semana pasada terminamos con el libro de los Romanos, la carta que Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Aprendimos bastante aprendimos de esa carta, mucha teología la que Pablo está enseñando en esa carta. Así que te recomiendo que vuelvas a ver los videos junto con la carta a los Romanos, que la leas no solo una ni dos, sino varias veces para que esas verdades vayan quedando claras en nuestras vidas y en nuestros corazones. El día de hoy vamos a iniciar con Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios. Vamos a aprender cosas bastante interesantes también. Vamos a conocer más acerca del trasfondo de estas cartas. Pablo es el que las escribe también. Vamos a aprender disciplina, cosas bien interesantes. El día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos haciendo la introducción para que podamos entrar en el contexto de cómo estas cartas se van dando, ¿no? Así que te voy a pedir que le des un like a este video, que lo compartas con tus amistades, con tus hermanos en la congregación, con tus familiares, amigos, qué sé yo, aquellos que tú crees que pueda ser de gran bendición este estudio. Es el momento de compartir este enlace, ¿no? Y si no te has inscrito, pues inscríbete. Este es un lugar donde podemos aprender juntos. Puedes dejar tus comentarios abajo, qué es lo que piensas del estudio, cosas que te gustaría que se mejoraran, qué sé yo. Quizá también tus comentarios en cuanto a los temas, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas de estas situaciones que tiene que, en este caso, las que tiene que enfrentar Pablo, ¿no? Cualquier doctrina que se toque, deja con libertad tus comentarios. Ok, vamos a iniciar con una oración entonces. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, un día especial porque estamos iniciando un nuevo libro, estudiando tu palabra, aquella que ha venido a ser luz, aquella que ha venido a ser lumbrera a nuestras vidas, Señor. Así que por favor, ilumínanos, danos paciencia, danos sabiduría, danos entendimiento, todo lo necesario para comprender, para aceptar, para vivir aquello que tú nos enseñes. Ayúdanos a seguir los pasos de Pablo, Señor, tremendo hombre que dejó plasmada su historia también a través de estas cartas. Ayúdanos a seguir los pasos de él, y no solo los de él, sino de todos aquellos que él menciona en sus cartas y de los cuales podemos nosotros conocer un poco de la vida ministerial de cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, vamos a iniciar un libro nuevo. Cada vez que iniciamos un libro nuevo es una aventura nueva, una emoción nueva que nos enfrentamos. Aunque ya hemos leído estos libros, yo estoy seguro que tú has leído estos libros ya varias veces, así que esto no es algo nuevo, pero siempre podemos aprender algo más de esto. Ok, pues vamos a iniciar nuestro estudio. El día de hoy es solo la introducción de este libro, ¿no? De estas cartas. Pero primero te hago una pequeña información. De pronto tú ya la sabes, ¿no? Pero Pablo en realidad les escribe 4 cartas a los Corintios. Nosotros tenemos 2 cartas, hay 2 que están perdidas, ¿no? Así que de esas no sabemos. Se nos informa, dentro de estas cartas se nos informa de que existen las cartas, pero no las tenemos, ¿no? Así que interesante lo que vayamos a ver. Para que más o menos organicemos el proceso de este asunto, Pablo visita a Corinto. Es en el momento cuando se funda la iglesia. Vamos a ir a Hechos en unos momentos para poder leer cómo las cosas sucedieron, ¿no? Entonces Pablo, ya que ya se fundó la iglesia, estuvo un tiempo ahí, sale de ahí y a Pablo le llega un reporte mal de la iglesia. La iglesia no anda muy bien, esta iglesia de Corinto no anda muy bien. Así que Pablo les manda una carta primera. Esa carta está perdida, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 5, vamos a ir al verso 9. Dice acá: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿no? Y esto que está diciendo aquí Pablo, os he escrito por carta,
nos da a entender de que Pablo ya les había escrito una carta. Entonces Pablo funda la iglesia, se va de la iglesia, se va de Corinto, después les llega un reporte de que la iglesia no anda bien, entonces Pablo les escribe la primera carta, esta carta que está perdida, de la cual encontramos una evidencia ahí en 1 Corintios 5:9, ¿no? Entonces manda esta carta esperando que el asunto se solucione, pero le llega a Pablo un reporte de la iglesia, cómo va, y es un reporte malo, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver el verso 11, que es lo que pistas que nos dan para ver esto, ¿no? Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿no? Acá hay una familia de las cuales se encargaron de informarle a Pablo acerca de la situación de la iglesia. Hay un reporte malo acerca de la iglesia. Y entonces Pablo manda una segunda carta, la manda con Timoteo. Esta segunda carta que manda con Timoteo es la primera carta de Corintios que nosotros tenemos. Nuestra primera carta en realidad es la segunda carta que Pablo les escribió a ellos. Se la manda con Timoteo, ¿no? Entonces Timoteo es uno de los discípulos de Pablo, pero es un muchacho tímido. A él es al que mandó a que solucionara los problemas de la iglesia. La iglesia no solucionó los problemas. Llevando la carta de Pablo no se solucionaron los problemas. Entonces le llega a Pablo otro reporte. Un reporte negativo de la iglesia. La iglesia no está arreglando sus problemas. Entonces Pablo hace una segunda visita a Corinto. Pero también hay una carta que es enviada por Tito, ¿no? Que esta es la tercera carta después de este mal reporte que le llegó a Pablo. Tito es el hombre más fuerte en carácter, ¿no? Entonces el paso 2, ¿no? Mandó a Tito, carácter más fuerte, lo manda con la carta, con la tercera carta. Esa tercera carta también está perdida y podemos encontrar evidencias de esto en 2 de Corintios. Deme paciencia aquí para poder escribir en la computadora. 2 Corintios capítulo 2 verso 4. Dice aquí: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces Pablo acá dice, esta carta es la que lleva, esta carta es la que en esta carta encontramos la evidencia de que Pablo había mandado una carta. Y esa carta había sido escrita con mucha tribulación y con mucha angustia. Una carta un tanto dolorosa de parte del corazón de Pablo, ¿no? Esa carta no la tenemos tampoco. No tenemos la primera carta ni la tercera carta. Nada más tenemos la segunda y la cuarta. La segunda la tenemos como que si fuera la primera carta y la cuarta carta es nuestra segunda carta de Corinto, ¿no? Bueno, entonces esta tercera carta la lleva Tito. Tito es el que también regresa con Pablo con un reporte positivo. El reporte de Corintios. Corinto ha respondido, está ahora arreglando la situación, está caminando más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Pablo escribe una cuarta carta. Y esta cuarta carta se la lleva Tito también, ¿no? Y de esa podemos encontrar acá información en 2 de Corintios 7:6. 2 Corintios. Vamos a ver. 7 y 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Eso es cuando Tito lleva el buen reporte, ¿no? Y entonces Pablo manda esta cuarta carta, que es nuestra segunda carta a los Corintios, ¿no? Y después Pablo hace una tercera visita. Espero que te haya quedado un poquito claro el asunto. Te lo voy a resumir así, ¿no? Entonces, Pablo visita a Corinto, se funda la iglesia, Pablo se va, la iglesia, Pablo recibe un mal reporte de la iglesia, Pablo escribe su primer carta enfrentando las situaciones que se dan en la iglesia.
entonces esa carta no la tenemos. Recibe Pablo otro reporte, un mal reporte, y entonces Pablo escribe una segunda carta. Y esa segunda carta es la primera de Corintios. Pablo recibe un mal reporte de ellos, ¿no? Entonces Pablo envía una tercera carta, ¿no? Y entonces de esa tercera carta ahora ya viene un buen reporte para Pablo. Y entonces Pablo escribe una cuarta carta. Y la cuarta carta es la segunda de Corintios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces no tenemos ni la primera ni la tercera, solo tenemos la segunda y la cuarta de las cartas, ¿no? Para que más o menos nos hagamos una idea y poder entender un poco más el contexto de estas cartas en cuanto a las formas que está hablando, ¿no? Vamos a ir a Hechos, capítulo 18. Hechos capítulo 18, verso... capítulo 18 del 1 al 7 vamos a estar leyendo, ¿no? Y si te das cuenta ahí en tu Biblia, seguramente tiene el subtítulo igual que la mía, dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Acá es cuando Pablo funda la iglesia de Corinto, ¿no? Esto es como 50 años después de Jesucristo, como el año 50 después de Jesucristo. Dice: halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Aquila y Priscila fueron una pareja que ayudó a Pablo en su ministerio, una gran ayuda, ¿no? Ellos, tú recordarás que de ellos mencionamos nosotros en la carta a los romanos, ¿no? Porque Claudio, aquí dice, mira, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, ¿no? Entonces Aquila y Priscila son judíos que están viviendo en Roma y son sacados de ahí y se van de ahí. Entonces se encuentran ahí, dice, con Pablo cuando salió de Atenas y se fue a Corinto, se encuentra con ellos. Dice el verso 3: y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Recuerda lo que Pablo hacía, también hacía tiendas o carpas, ¿no? Trabajaban juntos, pues el oficio de ella era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Están predicando el evangelio. Estos Priscila y Aquila son creyentes y están promulgando el evangelio también, ¿no? Verso 5: cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Los judíos rechazan el evangelio. Verso 7: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, ¿no? Entonces tenemos a Pablo fundando la iglesia ahí en Corinto, ¿no? Verso 8 dice: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Entonces ahí tenemos a Crispo, que es el fruto del evangelismo de Pablo. Y no solo eso, sino que dice que déjame ver, era el principal de la sinagoga, Crispo, que se convirtió. Entonces ahí tenemos los inicios de la iglesia en Corinto, ¿no? Pablo ahí enfrenta muchas situaciones difíciles, como en muchos de los lugares. Así que al parecer tiene un poco baja su moral, pudiéramos decir, en cuanto a todos los problemas que está enfrentando. Y podemos ver algo aquí del 9 al 11 que nos puede ayudar a entender eso. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Pareciera que le está echando ánimo a Pablo: échale ganas, Pablo, en lo que estás haciendo. Este asunto está difícil, yo sé, pero tú puedes hacerlo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces Pablo se queda ahí en esa iglesia que está iniciando por 1 año y 6 meses. Son 18 meses los que permanece ahí Pablo, ¿no? Entonces vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, verso 6.
Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6. Dice aquí Pablo, vamos a leer el 5. Esta es una exhortación que está haciéndole Pablo a la iglesia, donde hay cierta división. Dice, ¿qué pues es Apolo y qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, hablando de la iglesia de Corinto, yo planté, ¿ok? O sea que Pablo fue el que inicia la iglesia, y de ahí dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto nos da a entender de que Apolo es el que continuó la obra ahí. Apolos es el que siguió el ministerio que Pablo inició ahí, ¿no? Interesantes versos que nos ayudan a entender un poquito más la historia, las cosas, cómo se fueron haciendo, cómo fueron sucediendo, ¿no? Este hombre era un orador de Alejandría, y dice, aquí encontré un comentario acerca de él. Era un eficaz orador judío de Alejandría y más recientemente de Éfeso, donde su ministerio se había intensificado con el apoyo de Aquilas y Priscila. Aquilas y Priscila fueron aquellos que le ayudaron a Apolos a informarse más y a crecer más en el evangelio. Mira lo que dice Hechos 18, verso 24 y verso 28. Espero que me vaya siguiendo el hilo, ¿no? Lo bueno que es un video y tú le puedes poner pausa, regresarle y todo, ¿no? Voy rapidito porque quiero que el tiempo me alcance. No quiero tomar mucho de tu tiempo y quiero darte toda la información que colecté para esta introducción. 24 al 28 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, dice que es judío. Se llama Apolos, tiene un nombre griego, un nombre de un dios griego, ¿no? Es de Alejandría, esa es la razón. Es elocuente, poderoso en las escrituras, ¿no? Verso 20, vamos a leer hasta el verso 28. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, muy animado, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Está un poco limitado en su conocimiento este Apolos, pero es muy bueno hablando en público, es muy elocuente, ¿no? Dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero con denuedo es con valor. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y ahí vemos a Priscila y vemos a Aquila, esta pareja, ayudando a Apolos a que conozca más el mensaje que está predicando, y así pueda dar un mensaje completo, ¿no? Dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Perdón por ese golpe en el micrófono. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y tenemos aquí a esta pareja ayudando a Apolos. Apolos, el que continuó la iglesia en Corinto, aquella que Pablo inició. Vamos armando la historia muy bien, ¿no? Si regresamos, recuerda que esta es una mera introducción, ¿no? Si regresamos a Primera de Corintios, y vamos a ver en el capítulo 1, verso 12, hablando del mismo conflicto que hay, dice Pablo aquí, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo, ¿no? Hay un problema de división en la iglesia. Vamos a ahondar un poquito más la siguiente semana cuando toquemos el primer capítulo. Ay, perdón, quería estornudar. Cuando ahondemos un poquito más en el primer capítulo, pero algo que quiero que veamos aquí es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Dice, cada uno de vosotros dice, está hablándole a la iglesia de los Corintios, ¿no? La iglesia de los Corintios está dividida. Dice, yo soy de Pablo, dice un grupo. Otro grupo, ¿recuerdas? Pablo es que la inició. Otro, Apolos la continúa. Dice otro grupo, yo soy de Apolos. Y hay otro grupo que dice aquí, yo soy de Cefas. Al parecer, Pedro también había visitado la iglesia en Corinto, ¿no? Así que pequeños pasajes que nos ayudan a entender más estas verdades, ¿no?
Regresando al verso 11, aquí mismo en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Ah? Entonces los de Cloé son los que llevan un informe a Pablo, un informe oral, ¿no? Están diciendo, Pablo, aquí es donde estamos viendo los informes que Pablo está recibiendo, ¿no? No anda muy bien la iglesia. Dice, entre vosotros hay contiendas. Y ya cuando leímos el verso 12 nos dimos cuenta una de las contiendas que esta iglesia tiene, ¿no? Pero esta es la razón por la que Pablo viene y escribe estas otras cartas, ¿no? Porque hay un informe negativo. La iglesia no anda muy bien. Hay contiendas dentro de la iglesia, ¿no? Si pasamos al capítulo 16 de Primera de Corintios, capítulo 16, vamos a leer algo interesante también. Verso 17 dice acá, dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿no? Estos son los que llevan un informe escrito, una petición, ¿no? Aquí hay una petición para Pablo. Pablo, la iglesia está teniendo ciertos problemas, necesitamos de tu ayuda. Entonces ya tiene dos informantes Pablo. Estéfanes, Fortunato y Acaico, que son los que llevan una carta de parte de los corintios, de liderazgo, de los ancianos de Corinto, seguramente buscando dirección para cómo solucionar algunos problemas. Y la otra información que tiene Pablo son los de Cloé. Esto es bien interesante porque la petición que se hace por escrito, hay estos problemas, necesitamos que nos ayudes, son solamente unos de los problemas. Cloé, es los de la casa de Cloé, los que se mencionan ahí, ellos se encargan de llevar de anunciar los otros problemas que no se habían dicho, ¿no? Por alguna razón en la carta no quisieron poner ese otro tipo de problemas, ¿no? Quizás son más graves o quizá ahí se están involucrados ellos, qué sé yo. Necesitamos ayuda con estos problemas, ¿no? Pero no avisaron de todos los problemas que tenía la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que dice esta carta de los cuales se tiene que solucionar? Bueno, ahí mismo en 1 Corintios vamos a ir al capítulo 7. Capítulo 7, verso 1, encontramos uno de los problemas. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, ¿okay? La carta que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Este es un asunto de fornicaciones, de uniones libres, asunto de matrimonios. Ahí podemos encontrar nosotros uno de los problemas que se tienen de los cuales ellos pidieron ayuda, ¿no? En el verso 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Problemas, ¿qué hacemos en esta situación con estas personas? ¿Se casan, no se casan? ¿Qué sé yo? Las preocupaciones de la iglesia, ¿no? Pasamos al capítulo 8 de la misma primera carta a los Corintios. En el verso 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Interesante, aquí hay otro problema, la comida que se ofrece a los ídolos. ¿Qué hacemos con esta situación? La iglesia está preguntándole a Pablo, ¿no? Pasamos al capítulo 12 y aquí vemos otro de los problemas. Verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay un problema con los dones espirituales en esta iglesia. Ese es otro de los problemas que Pablo va a afrontar ahí, ¿no? Capítulo 16. Capítulo 16. Denme paciencia, mi hermano. Capítulo 16, verso 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿no? Hay una ofrenda para los cristianos judíos de Jerusalén. Entonces, estos son algunos de los puntos que Pablo va a estar tocando, de los cuales se nos anuncia por la carta que recibieron.
Chloé lleva otros problemas y al parecer son los primeros problemas que Pablo toca, ¿no? Le dio más importancia quizá, bueno, no quiero decir que le dio más importancia a esos, ¿va? Pero son los primeros que se mencionan. Ok, y mira este otro asunto también importante. Esta iglesia está llena de dificultades, de conflictos, como toda iglesia, mis hermanos. Así que no te alarmes cuando en tu iglesia suceda pecado, ¿no? Y cuando digo no te alarmes, no es de que lo apruebes, sino que no nos salgas huyendo. Es enfrentar y solucionar, ¿no? No salgas huyendo de los problemas, porque donde quiera que tú vayas vas a encontrarte con conflicto, ¿no? Vamos a ver un último, el verso 12. Esto se me hizo bien interesante. Verso 12 dice: acerca del hermano Apolos, dice Pablo, es que mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, ¿no? Pablo está diciendo, ustedes quieren que Apolos los visite. Recuerda que él fue el que continuó la obra. Dice, bueno, yo le he dicho, dice, yo le he rogado de que vaya a verles. Dice, pero más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, ¿no? Como que Apolo dice, no quiero nada que ver con esa iglesia problemática. Dice, pero irá cuando tenga oportunidad, ¿no? Probablemente Apolos, porque hay un grupo que dice, no, yo soy de Apolo, y otro dice, yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas. Bueno, quizá Apolo dice, no, yo no quiero verme envuelto en esa situación, mejor ahí nos vemos. Y se mudó, se fue a predicar a otro lugar, se fue para otra iglesia, ¿no? Y ellos le piden que regrese y él te dice, bueno, yo ya le rogué, pero él de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, ¿ah? Esperemos que después visite, ¿no? Interesante, ese verso se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Que Apolos ya no haya tenido la voluntad para visitarles. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros acerca del informe que llevó Chloé? Porque este es un informe verbal, ¿no? Entonces, en el informe verbal, capítulo 1 hasta el capítulo 4, podemos encontrar las situaciones de las que le fueron avisadas, ¿no? La división es una que hay entre ellos, está en el capítulo 1, ¿no? La sabiduría, hay un problema ahí en cuanto a la sabiduría. Hay problemas de incesto, hay problemas que se están entre ellos mismos, se están demandando y están yendo a las cortes civiles a demandarse. Hay inmoralidades, ¿no? Hay cierto abuso también en la cena del Señor. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 11 de Corintios. Y también está el problema de la resurrección. Algunos están negando la resurrección. Y esos son problemas que están pasando en esta iglesia de los Corintios. Problemas que Pablo va a estar enfrentando en esta carta, ¿no? Es interesante la historia alrededor de Corinto. Es un pueblo marítimo, a 2 millas aproximadamente de la playa, del mar, está la ciudad. Eso tiene su propio puerto. Eso quiere decir que hay muchas embarcaciones de muchos lugares que están llegando a ese lugar. Y cuando tú tienes una migración, bueno, quizá no es la palabra correcta, migración, pero tienes visita de muchos lugares. Mucho de lo que se lleva es paganismo también. Entonces este es un pueblo que está bombardeado por el paganismo. Este es un pueblo que está siendo bombardeado por el mundo, digamos, ¿no? Y ahí es donde está esta iglesia, ¿no? La mayoría de las personas de este pueblo Corinto, de esta ciudad, eran ex esclavos que de cero comenzaron a subir en su estatus social, ¿no? Llegaron a hacer mucho dinero por el tráfico que hay ahí de bienes. Recuerda que es una especie de canal, así como el canal de Panamá, donde de un mar pasa el producto para el otro mar. Entonces algo así es el área de Corinto, ¿no?
Entonces es un lugar donde hay mucho tráfico, donde se mueve mucho dinero. Y cuando digo tráfico no estoy hablando de algo ilegal, ¿no? Se mueve mucho dinero. Y entonces esta gente que eran ex esclavos en su mayoría comenzaron a subir en su estatus económico y comenzaron a hacerse un nombre, ¿no? A avanzar. Eso es interesante porque un teólogo que se llama David Paulson, él hablando de esto dice que uno de los problemas que surge en esta iglesia tiene sus raíces en eso. Dice y él decía esto, ¿no? Porque las personas que de cero se han levantado y llegan alto en asuntos de economía o como sea, dice, en su mayoría no hay humildad en los corazones. Creen que se merecen todo porque con su esfuerzo, con su lucha, con sus habilidades han logrado todo lo que tienen, y eso alimenta en cierto sentido el ego, dice él, ¿no? Por eso en esta iglesia vemos un choque de grupos donde están viendo quiénes son los que tienen los mejores dones, y quiénes son los buenos, quiénes son los mejores que los otros dentro de la congregación. Están esos grupitos que a veces dicen se siente mucho, se cree mucho, ¿no? Esas cosas, ese tipo de divisiones. Bueno, David Paulson dice, esa es una de las razones, porque cuando la persona de cero sube, que es cosa buena, dice, el problema es de que no puede manejar su ego todavía, el orgullo, y pudiera llegar al punto de creer de que todo lo que tiene es por su esfuerzo y se lo merece. Y entonces esa actitud en la iglesia crea este tipo de conflictos, ¿no? Muy bien. Otra cosa que había ahí en Corinto, por ejemplo, antes era una ciudad griega, para el tiempo de Jesús ya está una influencia romana mucho más potente, ¿no? Pero la moralidad siempre estuvo mal, de una o de otra forma, con Grecia y con Roma, ¿no? En cuanto a este lugar. Tanto así que había ahí el templo de Afrodita, donde habían 2000 sacerdotisas, que lo que eran son prostitutas, ¿no? Entonces los marineros, para purificarse, llegaban al templo y se acostaban, tenían sexo con las sacerdotisas, y esa era la forma de purificarse, ¿no? Entonces salían ya purificados. Tú estás viendo el tipo de ambiente en el cual la iglesia de Cristo nació ahí, ¿no? Entonces lo radical que tiene que ser el cristianismo en ese lugar, lo radical que tiene que hacer para marcar la diferencia. Mi hermano, eso es una gran enseñanza para nosotros, que nosotros estamos metidos en un mundo igual. Estamos metidos en un mundo igual, donde hay promiscuidad, donde hay divorcio, donde hay violencia, donde hay robo, donde hay egoísmo. Entonces la iglesia tiene que marcar la diferencia. Porque aquí hay dos preguntas en estos libros, hay dos preguntas a las que tenemos que nosotros responder, aprender de lo que está pasando ahí, tenemos que responder. Una de las preguntas es ¿cómo tener al mundo fuera de la iglesia? Pero a la misma vez, ¿cómo tener a la iglesia metida en el mundo? ¿No? O sea, ¿cómo sacar el mundo, el pecado, de la congregación? Y la otra es ¿cómo hacer que esta congregación esté metida en ese ambiente y no sea infectada, pero que esté ahí metida para impactar? ¿No? Entonces es un tremendo reto que tiene el cristiano, sea cual sea el ambiente en el que vive. Nuestra vida cristiana, mis hermanos, está siempre ante un ambiente hostil, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y el problema es cuando nosotros somos hostiles dentro de nuestras congregaciones, o somos hostiles para con el mundo, ¿no? Entonces no les atraemos, o nos abrimos tanto que le damos la entrada al mundo, y el mundo se queda dentro de la iglesia, y luego la iglesia parece un club, un grupo más del mundo, con un título religioso nada más, ¿no? Así que había un templo ahí con un aproximado de 2000 sacerdotisas, que en realidad eran prostitutas. Tanto así que estaba oyendo a este mismo teólogo, David Paulson, un historiador también, y él está hablando de Corinto, y él dice que había una palabra que se hizo común en el lenguaje de
en el lenguaje de los griegos, y era el corintianizarse o corintianizar. Y lo que estaba hablando eso es promiscuidad sexual. Se corintianizó fulano, o vamos a corintianizar, algo así. Y la idea era promiscuidad sexual. ¿Por qué? Porque eso era tan vivo en ese pueblo que hasta llegó a hacerse una palabra común en el griego, ¿no? Decirle a una mujer, decía David Paulsen, decirle a una mujer que era de Corinto era llamarle prostituta, ¿no? Así que entendiendo el ambiente en el que se encuentra la iglesia, no es que se justifique todo el pecado, sino que se demanda una transformación real, verdadera. No podemos nosotros, mis hermanos, estar jugando y coqueteando con el mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. No podemos seguir teniendo una vida profana como la que la tiene el mundo. Hay que marcar la diferencia. Y eso es lo que Pablo está llamando. Las cartas que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, aparte de la última, ¿no? Pero la primera, la segunda y la tercera son cartas duras, son cartas fuertes, son cartas severas que Pablo escribe, porque este cristianismo que están viviendo en Corinto es un cristianismo que no está marcando la diferencia. Y tú recordarás en Hechos 1:8, la escritura dice que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, ¿no? Para que llenara a la iglesia, para que llenara a los creyentes, para que recibieran poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Entonces esta iglesia como que no está dando muy buen testimonio. ¿Qué está pasando con el poder del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué ellos están presumiendo de muchos dones y habilidades si el Espíritu Santo da poder para dar testimonio? Tremenda pregunta, ¿no? Que Pablo, en cierto sentido, le hace a la iglesia. Si ustedes están llenos de dones, si ustedes están llenos de esos regalos de parte de Dios, ¿no se supone que estén dando un buen testimonio? Porque el Espíritu Santo es para eso, para hacernos testigos. Ok. Así que va a ser un recorrido bien interesante en la primera y segunda carta a los Corintios. Ya más o menos tenemos un contexto del pueblo, del lugar, de la gente, de las creencias, y también un contexto de la iglesia, lo que vivía, sus prácticas, ¿no? Los problemas en los que estaban metidos, el pecado, mejor dicho, no problema, los pecados que están practicándose dentro de la iglesia. Y estas cartas pues nos van a ayudar a nosotros a sacar información para cómo solucionar problemas que estemos pasando también nosotros en nuestras congregaciones, ¿no? Así que va a ser un recorrido bastante interesante. Espero que hayas seguido un poco el hilo en esta introducción que dimos el día de hoy acá en este canal para con las cartas a los Corintios, ¿no? Y te va a ayudar también a crear cierta curiosidad para poder estudiar más esta verdad. Recuerda que tenemos nosotros que marcar la diferencia. La iglesia de los Corintios es un testimonio de cómo una iglesia que de pronto le ha quitado importancia al buen testimonio puede llegar a problemas tan graves y tan difíciles, ¿no? Que no seamos nosotros la iglesia, esa iglesia que tiene la necesidad de regaños fuertes. Y que no seamos nosotros la iglesia, esta iglesia de los Corintios, a la cual Apolos ya no quiere visitar. Eso me llamó la atención. A la cual Apolos ya no quiere visitar, ¿no? Quiere decir, no, ya no quiero ver nada con esa iglesia. Al menos por ahorita. Deja que lo supere y entonces veremos, ¿no? No estoy hablando mal de Apolos, pero ese verso da a entender bastante. Así que seamos la iglesia que brilla, seamos la sal del mundo, seamos la luz de este mundo, agarrados del Señor, perfeccionándonos en la santidad. Busquemos la santidad a todo lugar. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que es necesaria la vida santa, la vida pura. ¿Y cómo lo logramos? Con la ayuda del Espíritu de Dios. Llenémonos, dice Pablo, del Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo constantemente, que nos llene, nos fortalezca y nos ayude a vencer al mundo. Recuerda que la meta de Dios, allá en Romanos capítulo 8, es de que seamos semejantes al Hijo.
Amén. Gloria al Señor. Espero que haya sido de gran bendición esto que estudiamos el día de hoy, lo que aprendimos. Bastante interesante. Abre un poco nuestros ojos para qué es lo que se está viviendo ahí y abre nuestro entendimiento también para poder entender mejor los porqués de las palabras que Pablo les escribe a esta iglesia. Y pongámonos en los zapatos de ellos. No nos pongamos en los zapatos de Cloé, que es el que lleva el mensaje, que está dolido por la iglesia que está en pecado. No, pongámonos en las sandalias de los pecadores. Hagamos propias estas instrucciones para que nos ayuden a moldear nuestra vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que espero que el Señor te bendiga, te guarde. Vamos a despedirnos con una oración. Y recuerda darle un like a este video y compartirlo. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por tu preciosa palabra. Constantemente que nos acercamos a ella, nos haces ver la necesidad que tenemos de una vida santa y pura. Que nunca, Señor, muera en nosotros el deseo de agradarte con nuestra vida. Que seamos ese sacrificio vivo, decía Pablo. Ese sacrificio vivo a ti, agradable. Ayúdanos, Señor, es tu poder, es tu espíritu el que nos capacita para lograrlo. Queremos ser aquellos siervos a los cuales tú, Señor, digas: bienvenido, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Queremos entrar en el reposo que espera a tu lado, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de este canal. Bendíceles. Si hay alguna enfermedad, alguna necesidad, pon tu mano, trae solución, trae sanidad, trae fortaleza, lo que sus corazones necesiten, Señor. Hazlo realidad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Nos estaremos viendo pronto con la ayuda del Señor. Recuerda que estamos los miércoles a las 7, los viernes a las 7 y los domingos a las 2 de la tarde. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.